En los días de Herodes, rey de Judea, vivía un sacerdote llamado Zacarías con su esposa Isabel. Ambos eran justos delante de Dios, caminaban sin tropiezo en los mandamientos. Pero tenían una herida que no cerraba, no tenían hijos. Isabel era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. En Israel, la esterilidad se vivía como una deshonra, como si Dios hubiera cerrado el vientre por algún pecado oculto. Pero en realidad, Dios estaba guardando un milagro para el momento preciso. Un día, a Zacarías le tocó en suerte entrar al lugar santo para quemar incienso. Era el honor más grande de su vida sacerdotal. Mientras el humo subía y el pueblo oraba afuera, se le apareció un ángel de pie al lado derecho del altar. Zacarías tembló. El ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. Isabel te dará un hijo. Le pondrás por nombre Juan. Será grande delante de Dios. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Convertirá a muchos al Señor, y hará volver el corazón de los padres a los hijos». Zacarías, aturdido, cometió el error de preguntar: «¿Cómo sabré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada». El ángel respondió: «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Por no haber creído mis palabras, quedarás mudo hasta el día en que todo esto se cumpla». Zacarías salió del templo sin poder hablar. El pueblo entendió que había visto una visión. Meses después, Isabel concibió. Se recluyó 5 meses. Y en el 6º mes de su embarazo, una joven prima suya, llamada María, recibió la visita del mismo ángel con una noticia aún más grande. Pasaron 30 años. Juan creció en los desiertos de Judea, lejos del templo, lejos de Jerusalén, lejos del bullicio. No vestía como sacerdote, sino como profeta, un manto de pelo de camello y un cinto de cuero. Su comida era la del desierto, langostas y miel silvestre. No buscaba la aprobación de nadie. No predicaba en las sinagogas. Su púlpito era el desierto, su auditorio era el pueblo sediento de Dios. Y el pueblo acudió. Desde Jerusalén, Judea y toda la región del Jordán, venían a él en masa. Porque su mensaje no era cómodo, pero era verdadero. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan no acariciaba a sus oyentes. Los despertaba a latigazos de verdad. Veía venir a los fariseos y saduceos, y en lugar de halagarlos, les gritaba: «Raza de víboras. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Dar frutos dignos de arrepentimiento». La gente preguntaba: «¿Qué haremos?». Juan respondía con una ética terrenal, práctica: «El que tiene 2 túnicas, dé una al que no tiene. Los publicanos, no cobréis más de lo debido. Los soldados, no hagáis extorsión». No era un teórico. Era un reformador del corazón. Pero lo que realmente inquietaba a todos era su manera de bautizar. Los judíos bautizaban a los gentiles que se convertían, pero Juan bautizaba a judíos. Estaba diciendo que ser hijo de Abraham según la carne no bastaba. Necesitaban un lavamiento espiritual. Las autoridades empezaron a preguntarse quién se creía que era. Unos decían que era Elías. Otros, el profeta prometido. Pero Juan lo dejó claro: «Yo bautizo con agua. Pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. De él no soy digno de desatar la correa de su sandalia». Un día, entre la multitud, apareció un hombre común. No vestía púrpura, no llevaba séquito, no gritaba. Era Jesús de Nazaret, primo de Juan. Los ojos del profeta lo reconocieron al instante. Quizás recordó aquel día,
30 años atrás, cuando aún en el vientre de su madre saltó de alegría al oír la voz de María embarazada. Ahora, el niño de aquel encuentro estaba allí, adulto, sereno, esperando ser bautizado. Juan se resistió. «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». No era falsa humildad. Juan sabía quién era Jesús. Lo llamaría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Jesús insistió: «Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Juan lo bautizó. Y en el momento en que Jesús salió del agua, los cielos se abrieron. El Espíritu de Dios descendió como una paloma y se posó sobre él. Una voz del cielo resonó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Era la confirmación. El desierto, el agua, la paloma, la voz, todo confluía en un instante que cambiaba la historia. Y entonces Juan hizo lo más grande que un líder puede hacer: señalar hacia otro. Al día siguiente, mientras predicaba, vio pasar a Jesús y dijo a sus propios discípulos: «He aquí el Cordero de Dios». Andrés y Juan, dos de sus seguidores más cercanos, lo oyeron. Dejaron a Juan. Siguieron a Jesús. El Bautista no se aferró a sus discípulos. Los entregó. Porque él no había venido a ser el novio, sino el amigo del novio. «Es necesario que él crezca y que yo disminuya», dijo. Esa frase resume toda su vida. No pasó mucho tiempo antes de que el trueno profético de Juan chocara contra el poder. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, se había divorciado de su esposa para casarse con Herodías, la mujer de su propio hermano Felipe. Era un adulterio escandaloso, un incesto según la ley judía. Mientras el pueblo murmuraba en las plazas, Juan lo denunció desde el púlpito del desierto. «No te es lícito tenerla». Herodías nunca perdonó aquella afrenta pública. Era una mujer orgullosa, acostumbrada a que nadie le llevara la contraria. Y aquel profeta harapiento, con olor a desierto y palabras de fuego, la estaba señalando delante de todos. Herodías presionó a Herodes para que lo arrestara. Herodes, hombre débil y supersticioso, temía a Juan. Sabía que era justo y santo. Le gustaba escucharlo, aunque sus palabras lo atormentaran. Pero temía más a su esposa y al que dirán. Así que Juan fue arrestado y encerrado en la fortaleza de Maqueronte, un palacio prisión que se alzaba sobre un precipicio frente al mar muerto. Desde aquella mazmorra, Juan empezó a oír noticias de su primo. Jesús sanaba, predicaba, liberaba. Pero no hacía lo que Juan esperaba. No traía el fuego del juicio. No derrocaba a Herodes. No liberaba al profeta encarcelado. Y en el silencio húmedo de la celda, Juan sintió algo que nunca había sentido antes: duda. Mandó a 2 de sus discípulos con una pregunta para Jesús. Una pregunta sincera, desgarradora, que revela que incluso los más grandes pueden tambalearse. ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Los discípulos de Juan llegaron hasta Jesús y le transmitieron la pregunta. No era impertinencia. Era el último aliento de un hombre que necesitaba saber si su vida había valido la pena. Si el Mesías al que había señalado era realmente el que Israel esperaba. Jesús no respondió con un discurso teológico. Sanó. En aquel mismo momento, muchos eran liberados de enfermedades, espíritus malignos y ceguera. Luego se volvió a los mensajeros y les dijo: «Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí». Jesús no le dio a Juan la respuesta que quizás él esperaba. No le prometió libertad. No le dijo que todo saldría bien.
Le dio las credenciales del Mesías tomadas de Isaías. Pero omitió una: la liberación de los cautivos. Juan seguiría preso. El plan de Dios incluía su martirio. Los discípulos partieron de regreso a Maqueronte con aquella respuesta. Y cuando se fueron, Jesús se volvió a la multitud y pronunció el elogio más grande que jamás haya recibido ser humano alguno. Entre los nacidos de mujer, no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. El profeta dudaba en su celda. El Mesías lo exaltaba en público. Porque la fe de Juan no se medía por la ausencia de dudas, sino por su capacidad de seguir señalando a Cristo incluso cuando no entendía. Aquellas palabras seguramente llegaron a oídos de Juan antes del final. Y debieron ser como un bálsamo en la oscuridad. La fortaleza de Maqueronte se preparaba para una fiesta. Herodes celebraba su cumpleaños, rodeado de cortesanos, militares y nobles de Galilea. El vino corría, las risas llenaban el salón. Herodías sabía que esta era su oportunidad. Su hija Salomé, una joven de gran belleza, entró en el salón y danzó ante Herodes y sus invitados. La danza fue tan seductora, tan cautivadora, que Herodes, ebrio de vino y de deseo, hizo un juramento imprudente delante de todos. «Pídeme lo que quieras, y te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino». Salomé, desconcertada, salió a consultar a su madre. «¿Qué pido?». Herodías no dudó ni un segundo. Había esperado este momento durante meses. La cabeza de Juan el Bautista. La joven volvió al salón y, con la frialdad que le había inculcado su madre, dijo: «Quiero que me des ahora mismo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista». Herodes se entristeció. No quería matarlo. Pero había hecho un juramento público, y su orgullo pesaba más que su conciencia. Un verdugo bajó a la mazmorra. El profeta escuchó pasos. Supo, probablemente, que era el final. No gritó, no suplicó. El golpe fue seco. La cabeza ensangrentada del Bautista fue colocada en una bandeja. Salomé la tomó y se la entregó a su madre. Los discípulos de Juan, cuando lo supieron, fueron a recoger su cuerpo. Lo enterraron en silencio. Luego corrieron a contárselo a Jesús. Y cuando Jesús lo oyó, se retiró en una barca a un lugar apartado. No dio un discurso. No lanzó una maldición. Simplemente se apartó. El Hijo de Dios necesitó un momento de duelo por su primo, su amigo, su profeta. ¿Quién fue Juan el Bautista? Jesús dijo de él que no había nacido de mujer nadie mayor. Y sin embargo, Juan no hizo ningún milagro registrado. No escribió ningún libro. No fundó una sinagoga. Su ministerio público duró apenas unos pocos años, y terminó con su cabeza en una bandeja. Su grandeza no estuvo en lo que hizo, sino en lo que era, una voz. Una voz que no se distorsionó con los aplausos ni se silenció con las amenazas. Una voz que señaló a otro. Que dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Y que cuando todos se fueron tras Jesús, sonrió y dijo: «Así conviene que sea. Él debe crecer y yo menguar». Esa frase es el legado de Juan. En un mundo obsesionado con la fama, con los seguidores, con la visibilidad, el Bautista nos enseña que el éxito no es cuántos te siguen, sino a quién señalas. Que la verdadera grandeza es hacerse pequeño para que Cristo sea grande. Juan dudó en la cárcel. Y eso también es parte de su legado. Porque nos muestra que la fe no es ausencia de preguntas, es fidelidad incluso cuando Dios no responde como esperábamos. Jesús no lo liberó de la prisión, pero lo llamó el mayor de los nacidos de mujer. A veces, Dios no nos saca del desierto. Nos sostiene en él. Y desde allí, nos invita a seguir señalando al Cordero. La voz del Bautista se apagó en una mazmorra,
pero su eco resuena cada Adviento, cada bautismo, cada vez que alguien se arrepiente y se vuelve a Dios. El desierto sigue hablando. La voz sigue clamando. Porque el que mengua por Cristo, nunca desaparece. Gracias por escuchar la historia de Juan el Bautista. Un hombre que no buscó ser protagonista, que no hizo milagros, pero que fue el más grande de los profetas. Si esta historia te ha inspirado, regálale un like. Si conoces a alguien que necesita recordar que su valor no está en lo que hace sino en a quien señala, compártelo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Seguimos rescatando las voces que el tiempo no ha podido apagar. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, para que Él crezca en tu vida, a veces hay que aprender a menguar.